buenos días a todos. Den una buena sacudida que está al lado, dígale que hoy van a dar más de jamón. Que corresponde hoy a los vecinos de Terraza de Monterrey, sector La Bichuca, urbanización La Reboleña, urbanización San Rafael, Campo Express Compañía Anónima y los grupos de apostolado de hoy, las 5 comunidades de Betania y el grupo de parejas que se llaman Nuxias, núcleo de parejas católicas interesadas en amarse siempre. También encomendamos hoy a su mismo Guti, de nuestra amiga Chiley Barajas, a esta gran capitanía. Un gran aplauso en el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, a los ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oramos todos por la paz de Colombia, por el progreso de esta tierra y para que los colombianos no se llenen de egoísmo, sino que se ayuden los unos con los otros. Oremos. Al acercarse la fiesta de la Navidad, te rogamos, Dios eterno y todopoderoso, que tu Verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia, que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Encomendamos las almas de Joel Escalante Rosales, Rosalino Rosales Pérez, Florencia Artepasta, Teófila Moreno de Buclargo, San Luis Buclargo, Elsa Margarita Escalante, Nacerina Rosales Pérez, Iris Clotilde Buclargo Borrero, Epifanía Ramírez, Román Mora Roa, Filomena Ramírez, Rubén Darío Sánchez, Timoteo Vera, Nancy Méndez, William Eduardo Pérez, Camilo Herrera Méndez, Abraño, por la salud de Luis Gerardo Rodón, por la liberación del joven Cecilio Peñaranda. Celebramos, le pregunto a la secretaria, ¿todos estos son cumpleaños? Ahí lo dice cumpleaños por ninguna parte. Por los cumpleañeros Francia Mataki, Joana Pérez, Acción de Gracias, Doris Alida Guerrero Contreras, María Eugenia Calvo, Dionisia Mora, Gabriela Alexandra Arias, Isaac Robejo, Aarón Abreu. Para ellos un aplauso en el día de su cumpleaños. Celebran hoy 40 años de matrimonio, hay que canonizados. Dionisia Mora y Vicente Vera, y 3 años Mayra Murillo y Daniel Chacón. Para ellos un aplauso en el día de su corazón. Mayra Murillo y Daniel Chacón fue el primer matrimonio que se hizo aquí como parroquia, merecen doble aplauso.
Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien le teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Que el Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciendo: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron con señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Estoy muy contento como párroco de todo este fenómeno hermoso que el Señor va causando, no solo en las misas de aguinaldo, sino en la visita de pesebres. Ayer fue extraordinaria la acción de nuestros niños en las comunidades de Terraza de Monterrey, San Rafael y La Bichuta, todos ellos mostrando la alegría. Parecía de verdad un coro de ángeles. A
A veces los servidores de la parroquia, cuando uno les dice, voy para tal urbanización, solo hay 3 familias, solo hay 14, solo hay 15. Cuando llega el sacerdote, más cuando llegan los niños, hay más de 100 casas que abren sus puertas para recibir el verdadero espíritu de la Navidad, que es la alegría de los cristianos, comunica el Espíritu Santo. Por eso regalemos un gran aplauso. Dios está con nosotros. Hemos venido hablando de la Dilexit, el documento del Papa que se llama Te he amado. El Señor nos ama, y nos ama porque somos los pobres de Yahvé. Todos nosotros, cuando hacemos conciencia de que no somos dueños de nada, sino instrumentos de Dios, Dios está de nuestro lado. Y casualmente, respecto a lo que voy a predicar hoy, este Salmo 24 nos dice: descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos por la verdad de tu doctrina. Y eso es lo que hoy, en la octava misa, ya cerrando un poco el documento del Papa, el Papa León nos muestra la doctrina social de la Iglesia. Hemos visto lo que es un pobre, las categorías que el Papa enumera, el nuevo tipo de pobres que hay en la sociedad: pobres de cultura, pobres de espíritu, pobres de soledad. Ya no es solo la pobreza material. Y hemos visto toda la opción de Cristo, la opción de ser pobre como hijo de Dios, siendo ricos en su pobre. Pues la Iglesia, desde el siglo XX, a partir de la experiencia de santos como Don Bosco, ha querido, en ese cambio de época, manifestarle al mundo la gran necesidad de amar a los pobres, de salvar a los pobres y de ayudar a los pobres. En el cambio de época que estamos afrontando, hoy es más necesaria la continua interacción entre los bautizados y la enseñanza de la Iglesia, entre los ciudadanos y los expertos, entre el pueblo y las instituciones. ¿A qué se refiere el Papa León? Que las instituciones no pueden ir por un lado y la necesidad del ser humano por otro. Es decir, hacernos los locos ante las necesidades de los demás y blindar las instituciones, las empresas y los mismos gobiernos, haciéndonos la vista de locos como si no existiera esta realidad. Hay una gran palabra que muchos de ustedes no entienden, pero aconteció en la primera mitad del siglo XX, y es el Concilio Vaticano II. El concilio significa la reunión de todos los obispos del mundo para tratar temas tan importantes como la pobreza, pero no tanto para darle instrucciones a los gobiernos del mundo, sino para enseñar a los cristianos cómo es la Iglesia y cómo debe vivir la Iglesia. Dice el Papa: el Concilio Vaticano II representa una etapa fundamental en el discernimiento eclesial en relación con los pobres. Un gran santo que hubo en el siglo XX, hombre sencillo y humilde, italiano, el Papa San Juan XXIII, en un radiograma donde, cuando no había tanta tecnología, convoca a este concilio. El Papa es el sucesor de un gran Papa. Cuando lo nombran a Papa, Juan XXIII era un viejito, muy viejito. Y, digámoslo así, los astutos del Vaticano dijeron: vamos a meter este viejo, esto durará 3 años, pero mientras él está, pensemos que vamos a elegir para después de él. Pensaban que era un viejo inútil, inexperto, que no iba a hacer nada. Y a este viejo lo usa Dios y dice: hay que cambiar la Iglesia, hay que transformar todo lo que ha caminado la Iglesia, porque en este tiempo no funciona. Y convocó el Concilio Vaticano. Recuerden los que pasan de 70 años, cuando eran niños, que la misa era en latín, la misa se daba de espalda, el sacerdote no tenía contacto con su pueblo, y este Papa logró transformar toda la Iglesia, porque la Iglesia se estaba acostumbrando en una autopista que estaba llena de peligros, sobre todo de lujos, de influencias y de cosas que no nos llevaban de verdad al verdadero sentido de la Iglesia. Por eso el Papa, cuando se comunica con toda la humanidad a través de la radio, dice: la Iglesia se presenta como es y como quiere ser. Oigan esto tan bonito: como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Cuando yo era niño, y este señor que está enterrado ahí era párroco, cuando se hacían en Cuaresma los viacrucis por los barrios, decían las viejas coquetúas: ahí no, esos no son casados por la Iglesia, ahí no, ese estaba preso, ahí no, ese señor es como brujo. Había una discriminación dentro de la Iglesia que causaba dolor
queridas en el pueblo de Dios. Y los pobres eran discriminados, tanto que la gente rica hasta ese momento, de los años 50, cada uno era dueño de una banca. Y en iglesias como la Grita, la Ermita, que tienen esas grandes columnas, amarraban bancas con cadenas y candados, porque esta banca dentro de la iglesia es mía y ahí no se puede sentar una a pie. Esa fue la iglesia un poco al comienzo del siglo XX, pero el Papa Juan XXIII impulsó una iglesia de los pobres. En el mismo concilio actuaron los obispos del mundo y uno de ellos fue el arzobispo de Bolonia, que escribió: esta es la hora de los pobres, de los millones de pobres que están en toda la tierra. Esta es la hora del misterio de Cristo sobre todos los pobres. Una iglesia más semejante al Señor que a las potencias mundanas, dirigida a estimular a toda la humanidad un compromiso concreto para resolver el gran problema de la pobreza del mundo. Una iglesia como el Señor. ¿Y cómo era el Señor? Pobre, humilde, desprendido, todo dado. El Señor nos muestra el camino de estar con el otro, de ayudar al otro, pero hasta ese momento la iglesia era amiga de Franco, era amiga de Pinochet, era amigo de aquellos que estaban explotando el mundo en aquel momento. Y en este país, en ese momento, la iglesia estaba casada con Pérez Jiménez. Muchos dolían con la acción de la iglesia, pero llegan estos obispos a la mitad del siglo XX y cambian el sentido de la iglesia. Aparece un gran papa, santo también hoy, San Pablo VI, continuador del concilio. Después de este viejito viene Pablo VI. El viejito no logró terminar el concilio y entonces es Pablo VI, este gran papa, quien continúa el concilio y el trabajo por los pobres. Dice Pablo VI: el pobre es el representante de Cristo. La representación de Cristo en el pobre es universal. Todo pobre refleja a Cristo. Recuerden ustedes lo que vimos en las primeras misas. Pobre no es el que anda por allá necesitando todos los bienes materiales. Pobre es aquel que vive desprendido de lo que tiene y sabe que es un simple administrador de lo que tiene. Y desde esa perspectiva ayudamos a los pobres que tienen esas necesidades materiales. Pues ¿quién nos está diciendo? Que para ser embajador de Cristo tenemos que ser pobres de espíritu. Ya lo había dicho Cristo: dichosos los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hoy necesitamos una pobreza de espíritu, para que entiendan qué es la pobreza de espíritu. Lo contrario a pobreza de espíritu es ser prepotente, grosero, altanero, no se le puede decir nada, ni siquiera una cosa a favor de usted se le puede decir. Mire señora, límpiese la nariz y cuando estornudó le quedó sucia. No, eso no le importa a usted, no se mete en mi vida. Eso es todo lo contrario a la pobreza de espíritu. Y en esa pobreza de espíritu tenemos que caminar todos nosotros, porque para poder representar a Cristo tenemos que tener esa pobreza de espíritu. Un médico con sus pacientes tiene que representar a Cristo. Una maestra con sus estudiantes tiene que representar a Cristo. Un político con su pueblo tiene que representar a Cristo. Hacen este gran concilio y aparecen muchos documentos. Uno de ellos maravilloso es Gaudium et Spes, que significa la alegría de la esperanza. Encontramos allí el destino universal de los bienes de la tierra. En este documento, los obispos del mundo hablan del destino de los bienes de la tierra. Es una reflexión hermosa que le muestra al mundo para qué fue creada la tierra, su riqueza, y el oro, el diamante, y el agua, y los cultivos, y los rebaños. Dice este documento: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y todos los pueblos. Por tanto, los bienes creados deben llegar a todos. El hombre, a los santos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a todos los demás. En esta ciudad hay gente que experimentó la pobreza,
En esta ciudad hay gente que experimentó el sufrimiento, pero desde esa pobreza y desde ese sufrimiento hicieron como el avestruz, sacaron la cabeza y miraron hacia adelante, miraron hacia el futuro, porque hay pobres y gente sufrida que lo que hacen es meter la cabeza en un hueco y acostumbrarse a ese sufrimiento. Pero hay otros que Dios les ayuda a mirar hacia adelante. Aquí hay historia de empresarios muy bonitos que viven esto que dice el concilio, y a lo mejor lo viven sin saberlo. Hay una gran empresa en los cerros del 23 de enero de aquí de San Cristóbal, que se levanta en lo alto y desde la autopista se ve con una bandera. Aquel señor, desde su pobreza, empezó con un carrito viejo a vender franelas en los cuarteles y en las instancias policiales hace unos 30 años atrás. Ese muchachito se crió en las granjas infantiles de Antonio Aragón, y hoy ese señor le da trabajo a cientos de personas que viven en los barrios del 23 de enero y Marrecuano, unos pegando botones, otros cosiendo cierres, otros cortando botas, y así ha hecho una gran empresa. Pero lo más importante no es solo el trabajo que da para que aquellos que hagan dignamente su sueldo, sino que ayuda enormemente a los que sufren como él sufrió. Allí fue donde yo vi una mañana de diciembre que me pidió que fuera a regalarme 2.000 hallacas, 2.000 hallacas que estaban en muy buenas condiciones porque él las prepara como si fueran para Cristo. Llevaban el pollo, el cochino, no eran pequeñas sino grandotas, cuando yo daba esas comidas grandes en Puente Real. Y ahí veo yo una fila de gente muy demacrada y muy cansada, eran enfermos con cáncer. Y cuando yo le digo que aquella gente que está esperando, me dice: Padre, todos son enfermos con cáncer. Yo prefiero pagarles el tratamiento que sufrir esa terrible enfermedad. Esa es la visión que nos pide la iglesia de los empresarios, que la ganancia, que la utilidad no sea exclusivamente para mí, sino que yo ayude a solventar por un momento esas grandes necesidades que existen en el mundo. Ayer, cuando hacía el censo de los pobres que vinieron para recibir el mercado, que gracias a todos ustedes se va a repartir este sábado, se me movía el corazón, porque al principio tenía yo estipulado que tenía yo que atender a mis ovejas, a las ovejas de mi rebaño, por las cuales yo estoy en Monterrey. Pero cuando veo que llega una señora de mayor con 3 niños del barrio El Hoyo, de la Cuesta del Tapiche, tengo que abrir mi corazón, porque Dios me los está mandando. No son ovejas de este rebaño, pero también son hijos de Dios. 3 niños huérfanos de madre, criados por la abuela, pero con una alegría y una sonrisa. Nunca me habían visto a mí, pero alguien les había insinuado que yo era el sacerdote. Me abrazaron, la niña me dio besos, y después, cuando les dije: tienen que rezarle a Papá Dios por mí, uno de esos niños comenzó a rezar el Ave María. Pero pobres como aquellos judíos que vemos en las películas, cuando los nazis acabaron con el futuro de la raza de Israel. Hoy estamos rodeados de muchos pobres. Después llegó otra señora con 4 niñas que venían de Toronó en la vía de Rubio, todas acomodaditas, con unas quenencas finitas y unos adornos muy sencillos, que nuestros hijos a lo mejor tienen grandes cintas para ponerse en la cabeza, pero se veían tan coquetas aquellas muchachitas que tampoco las podía despreciar. Hoy nosotros no podemos utilizar las ganancias y la utilidad exclusivamente para nosotros y muchas veces para nuestros caprichos. ¿Cuánto dolor tendría que darnos a nosotros cuando somos capaces de invertir $1.500 en un celular moderno como los iPhone, porque el hijo mío de 3er grado me lo está exigiendo? Cuando hay tanta gente que con tan solo $20 podría sostenerse en un mes. Nosotros, invirtiendo solo por no quedarnos atrás de los demás, sino por dejarnos llevar por las influencias, buscamos gastar nuestras utilidades de nuestros negocios en cosas que no tienen importancia, y lo que hacen es dañar el corazón de nuestros hijos. El Papa Pablo VI, en otro documento importante llamado la Populorum Progressio, nos dice: nadie puede considerarse autorizado a reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. El otro día el gobierno del presidente Maduro metió preso a un ministro. ¿En
cabe sacado que yo me robe 23.000 millones de dólares en un país cuando hay tanta pobreza? 23.000 millones que sería como para 23.000 vidas, dándole $1 millón que sería demasiado para una sola vida. Pero muchas veces a nosotros nos abre la ambición y caemos en trampas terribles, como el narcotráfico, como las mafias, como la trata de blancas, como el tráfico de órganos, solo porque queremos tener dinero. Dios no nos va a abandonar. Cuando nosotros, eso es a lo que quiero que lleguemos, cuando nosotros somos los pobres de Yahvé, estamos en las manos de Dios, no nos va a faltar nada. Y en vez de vivir como pobres, Dios nos va a consentir como si fuéramos ricos. Nada nos va a faltar. En ese momento político tan peligroso, hay muchos jóvenes que pueden arriesgarse a ser influenciados de un bando y del otro, pero enredarse la vida para hacer sufrir a sus familias por alguna actitud que tomen de una parte o de la otra, solo por algún regalo o por alguna recompensa que no es correcta. Por eso nosotros, en medio de nuestras necesidades, tenemos que vivir de esa providencia donde nada nos va a faltar. Llegamos al gran santo, tan querido por todos, tan enamorado de los pobres, tan criticado por los injustos, San Juan Pablo II. En todo su magisterio está la opción por los pobres. En la encíclica Solicitudo Rei Socialis, el Papa escribe: este amor preferencial con las decisiones que nos inspiran no debe dejar de abarcar las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. No se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos al rico Epulón que fingía no conocer al mendigo Lázaro postrado a su puerta. Muchos cristianos de hoy se parecen al rico Epulón. Se hacen la vista gorda con las necesidades incluso de familiares nuestros que no tienen cómo hacer una gana. Hoy nosotros, después de estas reflexiones, deberíamos de ser los embajadores de Cristo con la caridad. Cuando yo veía a esa gente que vino a censarse ayer, me decía a mí mismo: qué bonito fuera que los que estamos viniendo a misa nos preguntáramos: ¿qué cosa rica como yo que no puede comer un pobre? ¿Qué cosa rica como yo o he comido yo este año que en 20, 30, 40 años o en toda su existencia no ha podido comer un pobre? Esas viejitas que están en ciertos barrios sabrán lo que es un diablito. Esa gente pobre sabrá lo que es una mayonesa. Esa gente pobre sabrá lo que es probar un jamón de pierna, porque siempre comen salchichón cervecero, que es lo más barato que pueden conseguir en un bodegón. ¿Sería yo capaz de pensar qué fue lo más sabroso que me comí este año y traérselo al sacerdote para que este sábado lo pueda probar un niño? O para que lo pueda probar una viejita de 80 años que ya le queda poco para esperar este mundo. Es increíble. Cuando yo estuve en Boyacá, mi primera visita a la Basílica de la Chiquinquirá, estaba en ese momento gobernando el famoso presidente Duque. Y se me acerca una viejita como de 90 años a confesarse. Muchas veces nosotros somos críticos de nuestro propio país, pero aquí no pasamos tan graves necesidades como las que pasa el pueblo colombiano. Aquella viejita, a esa edad, todavía vivía en una invasión cerca de Boyacá, y el gobierno del famoso presidente la estaba sacando. Yo no soy cura colombiano, ni tengo cédula colombiana, estaba de visita en esa basílica, pero ella vio como una esperanza en el rostro mío y fue a confesarse y a hablar conmigo para que yo la ayudara en su situación. El pueblo colombiano sufre, y lo más terrible que sufre el pueblo colombiano es lo que no hemos vivido nosotros: la guerra encendida con el ELN y con la FARC. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacernos sensibles, y no es solo la necesidad de comida y de medicina, sino también la necesidad de amor,
que necesitan muchas personas. ¿No se han dado cuenta ustedes cuando estos niños que son huérfanos o que viven en pobreza, lo cariñosos que son? Y compárenlos con sus hijos y con sus nietos que tienen esos PlayStation o esos grandes juegos o esos grandes teléfonos o estudian en los mejores colegios. ¿Cómo nos desprecian? Si no hay plata, si no hay regalo, no nos dan un cariñito. Diga hoy en medio del almuerzo: voy a regalarle un iPhone a algún nieto mío, y todos brincan a abrazarlo y a besarlo. Pero estos niños de los barrios, sin ofrecerles uno nada, aparecen llenos de cariño a darle a uno un beso en la mejilla, como lo dio esa niña del barrio Lore. Luego aparece Benedicto XVI, cuyo rostro no les gustó mucho, pero es el Papa más sabio que hemos tenido en el siglo XXI. En la encíclica Caritas in Veritate afirma que se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por el bien común. El bien común. El Papa Benedicto nos invita al bien común. Ustedes consideran que el espectáculo que hubo en las montañas del Mirador en esas noches habla del bien común. Cuando sacudieron a toda la ciudad con esas canciones tan espantosas y con ese ruido que hicieron por todos lados, esa es la pobreza cultural. Eso también es pobreza. No hay valores que respeten. El Papa Benedicto nos invita al bien común. Y termino esta reflexión con el amigo de los pobres, el Papa Francisco. Él pudo testimoniar en primera persona el compromiso particular de los obispos de Latinoamérica al reflexionar sobre la relación de la Iglesia con los pobres. El Papa Francisco hizo referencia muchas veces al gran santo del Salvador, Óscar Romero, que vivió y murió con los pobres. Este obispo, cuando se formó, era de familia rica, elitista y elegante. Se fue a Roma a estudiar en esa época de opulencia de la Iglesia, y cuando regresa y ve a su pueblo pobre en El Salvador, sometido por las guerrillas y los poderosos que tenían armas, entonces se dispone por completo a amar a los pobres y es asesinado por defender a los pobres. Y lamentablemente, lo que la historia juzga indica, la orden salió de Caracas para asesinar a Monseñor Óscar Romero. Que nosotros, queridos hermanos, nos desgastemos por hacer presente a Dios en medio de los pobres. Que nosotros nos animemos a vivir la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia hacia los pobres, y que estos días que hemos madrugado nos ayude a nosotros a entusiasmarnos para que en la Navidad muchos pobres que están a nuestro alrededor puedan descubrir al verdadero Jesucristo. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a nuestro Padre por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que, ejemplo de Monseñor Romero, sean valientes en el amor y la defensa de los pobres. Roguemos al Señor. Por Venezuela, para que entre todos ayudemos a erradicar la pobreza, compartiendo nuestras utilidades con los proyectos de los más necesitados. Roguemos al Señor. Por esta parroquia, que el Señor multiplique, bendiga, recompense todo lo que han dado para compartirlo con los más necesitados. Roguemos al Señor. Por nuestros niños y nuestros jóvenes que van viendo el ejemplo de los adultos y ya no son miserables con los pobres, que los desprecian y los aborrecen, sino son capaces de acercarse a ellos y compartir con ellos. Roguemos al Señor. Por esta capitanía de hoy, que el Señor a todos estos vecinos, a estas empresas, les alcance la salud, que crezcan en la fe y que tengan la Navidad, la alegría de la Navidad todo el año nuevo. Roguemos al Señor. Todos somos los pobres de Yahvé, si no nos le pidiéramos nada a Dios. Por eso en silencio hagamos nuestra oración por aquellas cosas que necesitamos. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias hoy también por Colombia, que seamos instrumentos y embajadores tuyos para saciar las necesidades de muchos, que ya no son solo alimento y agua,
sino también amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosa santa. Señor, danos familia santa. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta la fe de mi familia. Señor, aumenta la fe de mi país. Amén. Recibimos las ofrendas que han preparado estas organizaciones y estos negocios que se presentan o pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto que podemos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad, para que podamos celebrar con un corazón puro el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Viene ahora el prefacio de la misa, ese himno más hermoso al Padre de Dios, porque nos regala a Jesucristo. Yo sé que ahora van a cantar bastante después de la misa allá afuera, pero respondan con el corazón al prefacio en el que le damos gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la Virgen ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella madre de todos los hombres, la maternidad de
abre el don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo, todos cantamos el himno de tu gloria. En el momento más santo de la misa ocurre el gran milagro en el altar, y en torno a este milagro el Señor obra en nosotros. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis amigos, la fe de mi país. Esconde a Colombia en tu corazón. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos hagan invisibles a la maldad de los hombres. De pie reconozcamos el poder de ese niñito que va a nacer, que nos trae la salvación, pero también viene a curar a las ovejas que están heridas. Y a la víspera de Navidad, Dios nos sane el corazón. Muchos nos han herido, muchos nos han decepcionado, muchos nos han estafado, pero Dios siempre sabe que para la noche de Navidad no tengamos el corazón herido. Por eso en Navidad se perdona, se reconcilia, se entiende que somos víctimas del pecado. Y el enemigo no es ese señor que está cortejando a mi mujer, o esa mujer que me quiere quitar el marido. El enemigo es el diablo que se mete en esas personas, que por tontas se dejan engañar. Pero nosotros tenemos que comprender que la obra la hace es Dios, que a mi marido lo transforma Dios, que a mi esposa la transforma es Dios, que a mis hijos lo transforma es Dios. Y por eso debe haber paz en mi corazón, porque hoy en el altar de Dios pongo a mi familia y pongo a los que amo, y también a esa gente que me hace daño y me hiere el corazón. Y que quiera extienda sus manos al altar y cante conmigo. Sáname, Señor, tócame, Señor, toca con tu amor inmenso. Todos. Sáname, Señor, tócame, Señor, toca con tu amor inmenso. Aleluya, 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 aleluya.
Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo que en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, que nos ha dado todas estas enseñanzas que hemos degustado en esta misa regnal, con nuestro obispo Lisandro, que viene a trabajar por los pobres, los Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron a la víspera de Navidad. Tengamos en el pensamiento y pongámoslos en el altar los nombres de nuestros seres queridos difuntos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que siempre confiemos en tu providencia infinita. Y así, con María nuestra Madre y San José, los apóstoles, nuestros protectores, San Miguel Arcángel, San Benito Abad, San Patricio, José Gregorio Hernández, Carmen Rendiles, María de San José, Madre Candelaria, Carlos Acutis, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. El Viernes Santo en la cruz Jesús dio la vida por nosotros. Cada misa es ese Viernes Santo. Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por eso este es el amén más importante de toda la misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Junten la mano con el otro, porque entre todos es que vamos a cambiar a Venezuela, no con guerras, no con armas, sino ayudando a los pobres, poniendo mi empresa al servicio de la nación, poniendo mis talentos al servicio del país, haciendo las cosas con vocación, no con régimen médico de reposo cada ratito, sino haciendo de este país una gran potencia. Pero eso, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr siempre y cuando nuestro corazón sea humilde y sencillo como el de la Virgen y San José. En voz alta, con alegría, recemos como niños agradecidos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en las tentaciones y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de malgastar la vida en ambiciones de alegría de ti, en corrupción, en dinero mal habido, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, nos cedes la paz, la unidad, la salud y el deseo de la misa todos los domingos del año. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Díganle al otro: qué bonita es la vida, pero en Cristo es mejor.
Mírenle, aquí está el que siendo rico se hizo pobre para darse a todos, que la iglesia sea para todos, que los bienes del mundo sean para todos. Él es nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes que madrugan para Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos custodien para la vida eterna. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él, por todos los sacerdotes católicos. Los que están haciendo la canastilla y no van a comulgar hoy, incluyendo a los niños, digan esta bella oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. Los que van a comulgar, digan al Señor: Señor Jesús, quiero recibir por aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Santísima Madre, el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Los que van a comulgar esa la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal de nosotros, y por la Santa Misa, que nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. Un poquito de secreto, que también hace falta la víspera de Navidad. El Señor quede con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, acompañe y proteja siempre. Regálenme su bendición. No olviden